¿Has sentido alguna vez que el destino te lleva a un lugar donde tu corazón se romperá y sanará al mismo tiempo? La lluvia caía sobre los olivos centenarios de Andalucía cuando Mercedes Fernández cruzó las puertas de la hacienda Los Olivos con una maleta desgastada y una promesa hecha a su familia en Valencia. Lo que no sabía era que aquel trabajo desesperado, cuidar de un hombre que había perdido la voluntad de vivir junto con la movilidad de sus piernas, cambiaría para siempre el curso de su vida. Entre el orgullo herido de un hacendado atrapado en su silla de ruedas y la dignidad inquebrantable de una mujer dispuesta a todo por los suyos, nacería una historia donde las cicatrices más profundas son precisamente las que no pueden verse. Porque a veces, en los lugares más inesperados y bajo las circunstancias más difíciles, encontramos no solo el sustento para nuestro cuerpo, sino también el alimento para nuestra alma. La lluvia caía implacable sobre los campos andaluces cuando el taxi se detuvo frente a la imponente entrada de la hacienda Los Olivos. Mercedes Fernández contempló a través de la ventanilla empañada los muros de piedra y los cipreses que flanqueaban el camino de acceso. El nudo en su estómago se apretó. Este trabajo era su última esperanza. 42 euros, señorita, dijo el taxista, un hombre mayor con acento sevillano cerrado. Mercedes rebuscó en su monedero, contando las monedas con angustia disimulada. El dinero apenas le alcanzaría hasta su primer pago. ¿Primera vez en Andalucía?, preguntó el hombre. Primera y espero que última, respondió ella con una sonrisa forzada mientras bajaba su maleta desgastada. El portón chirriante se abrió revelando a una mujer mayor, de expresión severa y moño apretado. «¿Mercedes Fernández?» «Llega tarde. Soy doña Carmela, el ama de llaves». El vestíbulo era amplio y sombrío, con retratos de antepasados que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Los azulejos sevillanos y las vigas de madera oscura hablaban de un pasado glorioso. «No soy una enfermera. Soy licenciada en Bellas Artes», protestó Mercedes cuando Carmela le explicó sus tareas. «El señor Montero no busca compasión, sino discreción», respondió la mujer secamente. «Se le proporcionará alojamiento, comida y el sueldo acordado. Lo demás no es asunto mío». Mercedes dejó su maleta en un rincón, alisando nerviosamente su falda. La habitación contigua estaba en penumbra, apenas iluminada por un fuego mortecino en la chimenea. Solo se distinguía el contorno de una silla de ruedas junto a un ventanal que daba al olivar. «El señor Montero la espera», anunció Carmela antes de retirarse. Mercedes avanzó con paso inseguro. «Señor Montero, soy Mercedes Fernández, su nueva...» «Sé quién eres», interrumpió una voz grave desde la silla. «La chica desesperada de Valencia». Alejandro Montero giró su silla. Era un hombre de unos 40 años, atractivo, a pesar de la barba descuidada y las profundas ojeras. Sus ojos verdes la escrutaron con frialdad. «¿Crees que podrás soportar ver lo que queda de un hombre?», preguntó con amargura. Mercedes irguió la cabeza, sosteniéndole la mirada. «He visto a mi padre consumirse por años, señor. No es su cuerpo roto lo que temo, sino su orgullo intacto». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Alejandro. «Doña Carmela te explicará la rutina. Mi fisioterapeuta viene 3 veces por semana. El resto del tiempo...» Hizo una pausa. «El resto del tiempo intentarás que no me pudra en esta silla». «Entiendo», respondió ella. No entiendes nada», replicó él girando hacia la ventana. «Mañana empezaremos con mi baño matutino. Espero que tengas estómago para ello». Esa noche, en su pequeña habitación de paredes encaladas, Mercedes desempacó sus escasas pertenencias. Sacó la fotografía de una niña sonriente junto a un anciano. «Lo estoy haciendo por vosotros», susurró acariciando el cristal. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente rodaron por sus mejillas mientras escuchaba el rumor de la lluvia sobre los olivares. En la habitación principal,
Alejandro Montero también permanecía despierto, contemplando la misma lluvia, atrapado en una prisión de metal y recuerdos. Mañana será otro día, pensó Mercedes secándose las lágrimas. Y yo soy más fuerte que su amargura. La tempestad arreciaba sobre la hacienda Los Olivos, ajena al encuentro de dos almas heridas que acababa de producirse bajo su techo centenario. El amanecer trajo consigo un cielo despejado, tan distinto a la tormenta de la noche anterior. Los rayos de sol se filtraban por las persianas entornadas cuando Mercedes llamó suavemente a la puerta de Alejandro. «Adelante», resonó su voz, más ronca que el día anterior. Mercedes entró llevando toallas limpias y artículos de aseo. La habitación olía a medicina y a hombre que ha pasado demasiado tiempo encerrado. Alejandro estaba sentado en la cama, con el torso desnudo revelando un cuerpo que aún conservaba la musculatura de años de trabajo con caballos, interrumpida bruscamente por la parálisis de sus piernas. «Buenos días, señor Montero. He preparado todo para su baño». Alejandro la miró con ojos inyectados en sangre. «¿Has dormido bien en tu primera noche en el infierno?», preguntó con sarcasmo. «He dormido en sitios peores», respondió ella, acercándose para ayudarle a incorporarse. Cuando Mercedes intentó tocarle, él la apartó de un manotazo. «¡Fuera de mi habitación!», gritó Alejandro. «Prefiero pudrirme a que me vean así. Pero, señor, debo ayudarle con...» «He dicho que fuera», rugió, arrojando un vaso contra la pared que se hizo añicos. «¿Crees que necesito tu compasión? ¿Qué no veo cómo me miras?» Mercedes retrocedió, pero no salió de la habitación. «No es compasión lo que siento, señor Montero, es profesionalidad. Si no quiere mi ayuda, puedo irme hoy mismo, pero ambos sabemos que necesita a alguien». Un silencio tenso inundó la habitación. En el patio se escuchaba a los trabajadores comentando algo sobre Los Olivos. «¿Sabe lo que dicen ahí fuera?», continuó Mercedes. «Que Los Olivos está al borde de la quiebra, que ya nadie cuida los árboles como antes». «¿Y a ti qué te importa?», espetó él. «Cobrarás tu sueldo y te marcharás cuando te canses, como todos». Mercedes se acercó a la ventana, corriendo las cortinas para que entrara más luz. El gesto provocó un gruñido en Alejandro. «Mi padre tenía un pequeño huerto en Valencia», dijo ella contemplando los olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Me enseñó que las plantas son como las personas. Si las abandonas, mueren». Muy poético. «Ahora lárgate». Mercedes se giró y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Estaré en la cocina. Cuando esté listo para aceptar ayuda, llámeme». Las horas pasaron lentamente. Mercedes aprovechó para familiarizarse con la hacienda. Doña Carmela le mostró las despensas, los cuartos de servicio y le explicó la historia de la familia Montero, propietarios de Los Olivos desde hacía generaciones. «Don Alejandro no siempre fue así», confesó la anciana mientras pelaban patatas. «El accidente le cambió». Al anochecer, mientras Mercedes preparaba la cena, escuchó un estruendo seguido de un grito ahogado. Corrió hacia la habitación de Alejandro y lo encontró en el suelo, junto a la silla volcada, intentando desesperadamente alcanzar sus medicamentos en la mesilla. «Por favor», murmuró él, con el rostro contraído de dolor. Sin decir palabra, Mercedes le ayudó a tomar las pastillas y después, con esfuerzo, lo devolvió a la cama. Sintió cómo temblaba, tanto de dolor como de humillación. «Si cuentas a alguien lo que has visto hoy, estás despedida», susurró Alejandro, evitando su mirada. «No soy de las que hablan, señor Montero», respondió ella, arreglando las sábanas. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, Mercedes sacó su teléfono y llamó a Valencia. «¿Cómo está, mamá?», preguntó con voz queda. «Igual o peor», respondió la voz cansada de su madre. «Lucía pregunta por ti constantemente». «¿Puedo hablar con ella?». Se escucharon unos pasos y luego la vocecita de una niña. «Mamá, ¿cuándo vuelves?».
Mercedes contuvo las lágrimas. Pronto, cariño. ¿Cómo está el abuelo? Un silencio elocuente precedió a la respuesta. Mamá, el abuelo ha vuelto a olvidar quién soy. El corazón de Mercedes se encogió, pero su determinación se afianzó. Necesitaba este trabajo más que nunca. El sol de abril bañaba Sevilla con una luz dorada cuando Mercedes contempló asombrada el colorido espectáculo de la feria. Nunca había visto nada igual. Casetas engalanadas, mujeres con trajes de flamenca y hombres a caballo que parecían salidos de otra época. ¿Primera vez en la feria de abril?, preguntó doña Carmela, que la había invitado a acompañarla para conocer a la familia Montero. En Valencia tenemos las fallas, pero esto es diferente, respondió Mercedes, ajustándose el vestido prestado, sintiendo que desentonaba entre tanta elegancia andaluza. Ahí está la caseta de los Montero, señaló la anciana. Prepárate, niña. Esta gente solo sonríe por fuera. El interior de la caseta era un hervidero de risas, copas de fino y palmas que acompañaban a una guitarra flamenca. Mercedes reconoció inmediatamente a Miguel Montero por su parecido con Alejandro, aunque su rostro carecía de aquella intensidad que caracterizaba al hacendado. «Carmel, la vieja bruja», exclamó Miguel, besando a la ama de llaves. «¿Y esta preciosidad?» «Mercedes Fernández, la nueva cuidadora de su hermano», respondió Carmela con frialdad. Miguel la miró de arriba abajo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres quien baña a mi hermanito. ¿Algún progreso con el inválido?» «Su hermano no es un inválido, señor Montero», respondió Mercedes con firmeza. «Es un hombre que necesita tiempo». Miguel soltó una carcajada y la tomó por la cintura. «Bailemos una sevillana. Te enseñaré cómo se mueve un verdadero andaluz». Mercedes se dejó llevar por los pasos del baile mientras Miguel se inclinaba para susurrarle al oído. «¿Sabes que tengo 3 compradores para los olivos?», dijo entre giros. «Tu jefe es demasiado orgulloso para aceptar que su época ya pasó. Esa hacienda se cae a pedazos desde que él cayó del caballo». «Parece conocer muy bien las finanzas de su hermano», respondió ella, intentando mantener el ritmo. «Soy el único que piensa con la cabeza y no con el corazón», replicó Miguel. «Los olivos ya no son rentables. El futuro está en el turismo de lujo, en apartamentos con vistas a la sierra». La música terminó y Mercedes aprovechó para alejarse. En un rincón vio a una anciana diminuta que la observaba con ojos penetrantes. «Tú debes ser la valenciana», dijo la mujer, haciéndole un gesto para que se acercara. «Soy Pilar, la tía de Alejandro y Miguel». Mercedes se sentó junto a ella, agradeciendo escapar de Miguel. «Tu corazón es bueno, lo veo en tus ojos», continuó la anciana, tomándole las manos. «Alejandro también tiene buen corazón, pero está enterrado bajo capas de dolor. Intento ayudarle, pero rechaza cualquier acercamiento». Tía Pilar bajó la voz, mirando hacia Miguel, que reía con unos amigos. «El accidente no fue como te contaron. Miguel estaba allí cuando el caballo de Alejandro cayó. Hay cosas que mi sobrino mayor oculta, cosas que podrían destruir a la familia». Mercedes sintió un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar más, sonó su teléfono. Era su madre. «Lucía tiene fiebre», anunció con voz temblorosa. «Pregunta por ti. Volveré en el primer tren», respondió Mercedes, sintiendo cómo su mundo volvía a tambalearse. El camino de regreso a la hacienda fue tenso. Cuando doña Carmela la dejó frente a la casa, Mercedes reunió valor y entró directamente al despacho de Alejandro. «Necesito hablar con usted», anunció sin preámbulos. Alejandro levantó la vista de sus papeles, sorprendido por la intrusión. «Mi hija está enferma. Debo volver a Valencia mañana». «¿Tienes una hija?», preguntó él, genuinamente sorprendido. «Lucía, 7 años. Vive con mi madre y mi padre enfermo en Valencia». Alejandro guardó silencio, observándola como si la viera por primera vez. «Ve, pero vuelve», dijo finalmente. «Te necesito aquí».
Antes de salir, Mercedes recordó las palabras de la tía Pilar. «¿Por qué protege a quien quiere arrebatarle todo?», preguntó desde la puerta. La mirada de Alejandro se ensombreció. «Porque la culpa fue mía, no suya», respondió con un hilo de voz. «Ahora déjame solo». Una tormenta inesperada azotó la sierra de Grazalema esa noche. Mercedes había regresado de Valencia con ojeras y preocupación, pero también con determinación renovada. La fiebre de Lucía había remitido, y su padre, aunque seguía perdido en los laberintos del Alzheimer, tuvo un momento de lucidez que ella atesoró como un regalo. El viento aullaba entre los olivos centenarios, sacudiendo las ramas como si quisiera arrancarlos de la tierra. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la hacienda, dibujando sombras fantasmales en las paredes. Mercedes recorría el pasillo con una bandeja de cena cuando escuchó un gemido proveniente de la habitación de Alejandro. Lo encontró retorciéndose en la cama, con el rostro contraído en una mueca de dolor. «Son las piernas», explicó él entre dientes. «La humedad despierta los nervios muertos, una crueldad de la naturaleza». «¿Ha tomado su medicación?», preguntó ella, dejando la bandeja sobre la mesita. «No funciona». «Nada funciona», respondió Alejandro, golpeando el colchón con impotencia. Mercedes dudó un momento, pero luego se dirigió a su habitación y regresó con un pequeño frasco de aceite. «Mi abuela curaba con romero y aceite caliente», explicó mientras calentaba el líquido entre sus manos. «No prometo milagros, pero quizás alivie el dolor». «¿Ahora eres curandera?», ironizó él, pero su voz carecía de la habitual hostilidad. «Soy una mujer que ha visto sufrir a los que ama», respondió ella simplemente. «¿Me permite?». Tras un momento de duda, Alejandro asintió. Mercedes comenzó a masajear suavemente sus piernas insensibles, aplicando el aceite con movimientos circulares. El aroma del romero se extendió por la habitación, mezclándose con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana. «Mi esposa me abandonó cuando supo que nunca volvería a caminar», confesó Alejandro inesperadamente, con la mirada fija en el techo. «Dijo que no podía desperdiciar su vida cuidando a un lisiado». Mercedes continuó el masaje en silencio, respetando aquella confidencia. Sus manos trabajaban con delicadeza sobre los músculos atrofiados. «Curioso», murmuró él después de un rato. «No siento tus manos, pero el dolor está disminuyendo». «A veces, el cuerpo recuerda lo que la mente olvida», respondió ella. Cuando terminó el masaje, el rostro de Alejandro se había relajado visiblemente. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la habitación se había instalado una extraña calma. «Mañana le ayudaré con su baño», dijo Mercedes, recogiendo sus cosas. «Buenas noches, señor Montero». «Alejandro», corrigió él en voz baja. «Mi nombre es Alejandro». A la mañana siguiente, el baño transcurrió en un silencio diferente al de días anteriores. No era un silencio hostil, sino uno cargado de pudor y respeto mutuo. Mercedes trabajaba con eficiencia profesional, ayudándole a asearse sin invadir innecesariamente su intimidad. «¿Por qué no muestras repulsión?», preguntó él mientras ella le ayudaba a vestirse. Mercedes se detuvo y, tras un momento de duda, se levantó ligeramente la blusa para mostrar una profunda cicatriz que le cruzaba el vientre. «A veces las heridas más visibles son las menos dolorosas», dijo volviendo a cubrir la marca. «Cesárea de emergencia. Casi perdemos la vida, Lucía y yo». Alejandro la miró con nuevos ojos, como si la comprendiera por primera vez. ¿Y el padre? Decidió que no estaba preparado para ser padre de una niña que podría no sobrevivir, respondió ella con sencillez, sin autocompasión. Algunas personas huyen cuando la vida se complica. Un trueno particularmente fuerte sacudió la casa y las luces parpadearon antes de apagarse completamente. La habitación quedó sumida en penumbra, iluminada únicamente por los relámpagos ocasionales que se filtraban por la ventana. «Parece que estamos a oscuras», comentó Alejandro. «Iré a buscar velas»,
ofreció Mercedes, pero cuando se disponía a salir, la mano de él la detuvo. «Quédate un momento», pidió en voz baja. «Háblame de Valencia». En la semioscuridad, Mercedes comenzó a describir los campos de naranjos, la playa de la Malvarrosa, las fallas, el olor a pólvora y a buñuelos. Su voz suave dibujaba imágenes que parecían flotar en la penumbra de la habitación, creando un puente invisible entre dos mundos, entre dos soledades. Los días se sucedieron con una rutina que poco a poco fue tejiendo una frágil familiaridad entre Mercedes y Alejandro. Una mañana de sol radiante, ella decidió explorar los terrenos de la hacienda durante sus horas libres. Caminó entre los olivos, respirando el aroma terroso de los campos andaluces, hasta que descubrió un edificio de piedra semiderruido al fondo de la propiedad. La puerta chirriaba, cubierta de enredaderas trepadoras. En el interior, la penumbra revelaba grandes tinajas, prensas oxidadas y maquinaria antigua. Era una almazara tradicional, abandonada hacía años. El polvo cubría botellas etiquetadas a mano, algunas con fecha de hacía 5 años. Mercedes tomó una botella, limpiando la etiqueta con el pulgar. Aceite Los Olivos, cosecha 2020. Tan absorta estaba en su exploración que no oyó la silla de ruedas aproximándose hasta que una voz la sobresaltó. La última cosecha antes del accidente. Mercedes se giró para encontrar a Alejandro observándola desde la entrada, con una vieja fotografía enmarcada entre las manos. «Lo siento, no quería entrometerme», se disculpó ella, devolviendo la botella a su sitio. «Solía pasar horas aquí», respondió él, avanzando con dificultad entre los restos de su pasado. «Este aceite ganó el premio de Jaén 3 años seguidos». Alejandro le extendió la fotografía. En ella, un Alejandro más joven y sonriente sostenía un trofeo, rodeado de trabajadores que levantaban botellas de aceite en señal de triunfo. «Es impresionante», comentó Mercedes, observando con genuino interés la maquinaria. «Mi abuelo decía que el aceite es como el vino, cada terreno da un sabor único». Una sombra de sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. «¿Te gustaría aprender?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con el ofrecimiento. Pasaron la tarde entre explicaciones técnicas sobre variedades de aceituna, procesos de extracción y secretos de la tierra andaluza. Mercedes escuchaba fascinada, haciendo preguntas inteligentes que revelaban su rápida comprensión. «La cosecha se ha reducido a la mitad en los últimos años», confesó Alejandro. «Sin un maestro almazarero y con los olivares descuidados. Pero podrían recuperarse, ¿verdad?», interrumpió ella con entusiasmo. «He visto algunos árboles jóvenes al norte que parecen sanos». Su conversación fue interrumpida por el sonido insistente del teléfono de Mercedes. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro palideció. «Mamá, ¿qué ocurre?», respondió apartándose unos pasos. La voz al otro lado sonaba alarmada. «Señora Mercedes, su padre ha desaparecido y su hija está sola», explicó la vecina que cuidaba ocasionalmente a su familia. «Su madre tuvo que ir a buscarlo y Lucía está en casa esperando. La pequeña está muy asustada». «Dios mío, dile que voy para allá inmediatamente», respondió Mercedes, sintiendo cómo el miedo le oprimía el pecho. «Por favor, quédate con ella hasta que llegue alguno de nosotros». Cuando colgó, se encontró con la mirada interrogante de Alejandro, que había escuchado parte de la conversación. «Mi padre tiene Alzheimer», explicó con voz temblorosa. «A veces sale y no recuerda cómo volver. Y Lucía está sola. Tengo que irme ahora mismo». Se disponía a salir corriendo cuando la voz de Alejandro la detuvo. «Ve a Valencia, te esperaré». Mercedes se giró, sorprendida por aquellas palabras que contenían mucho más de lo que expresaban. «Volveré lo antes posible», prometió. «Lo sé», respondió él con una seguridad que la reconfortó. Mientras Mercedes corría hacia la casa para recoger sus cosas,
Alejandro permaneció en la vieja almazara, contemplando las botellas de aceite que representaban su pasado. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Ya en su habitación, preparando apresuradamente una pequeña maleta, Mercedes encontró sobre su mesilla unos documentos que no había visto antes. Parecían haber sido dejados allí intencionalmente. Al examinarlos, su corazón dio un vuelco. Eran informes técnicos sobre el estado de los olivos, con anotaciones a mano que revelaban un sabotaje sistemático. Alguien había estado dañando deliberadamente los sistemas de riego, aplicando pesticidas incorrectos. Y la firma al pie de las órdenes era inconfundible: Miguel Montero. El sol se ponía tras las montañas de Grazalema, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando Mercedes regresó a Los Olivos 3 días después. La hacienda estaba inusualmente iluminada, con farolillos dispuestos a lo largo del camino principal. Al bajar del taxi, percibió un aroma que no esperaba: romero y tomillo asándose, mezclados con el inconfundible olor del jamón ibérico. «¿Señor Montero?», llamó, dejando su maleta en el vestíbulo. «¿Doña Carmela?». Nadie respondió. Mercedes avanzó siguiendo la estela de luz que se filtraba desde el patio trasero. Allí, bajo una pérgola cubierta de jazmines, encontró una mesa dispuesta con esmero: mantel blanco, vajilla antigua, copas de cristal y velas encendidas. Junto a la mesa, Alejandro la esperaba en su silla de ruedas, vestido con camisa blanca y el cabello recién cortado. «Bienvenida a casa», dijo con una voz más cálida de lo habitual. «¿Cómo está tu familia?». Mercedes parpadeó, sorprendida por aquella recepción que no esperaba. «Mi padre apareció en su antiguo taller. Por suerte, un vecino lo reconoció», explicó acercándose. «Lucía está mejor, aunque preocupada». «Siéntate, por favor», invitó Alejandro, señalando la silla frente a él. «Doña Carmela ha preparado un gazpacho que dicen que cura hasta la melancolía. ¿Qué celebramos?», preguntó ella, acomodándose mientras observaba fascinada la transformación del patio. «La noche de San Juan», respondió él. «La noche más mágica del año en España». Doña Carmela apareció con una sopera humeante y una sonrisa cómplice antes de retirarse discretamente. Durante la cena, conversaron como nunca antes lo habían hecho, sin barreras, sin heridas abiertas, solo 2 personas compartiendo historias bajo un cielo salpicado de estrellas. «Encontré esto mientras no estabas», dijo Alejandro tras el postre, sacando unos documentos. «Los papeles que Miguel tenía guardados. La hacienda no está tan mal como él pretende hacer creer. Con la inversión adecuada y buena gestión, Los Olivos podría recuperarse». Mercedes recordó los documentos que había visto antes de partir. «Hay algo que debo decirle», comenzó, dudando si debía compartir su descubrimiento. «Encontré pruebas de que su hermano ha estado...». «Lo sé», interrumpió Alejandro. «Siempre lo supe, pero me negaba a aceptarlo, hasta que llegaste tú y me obligaste a abrir los ojos». Sus miradas se encontraron sobre la mesa, entre la luz danzante de las velas. Los dedos de Alejandro rozaron tímidamente los de Mercedes. «Te propongo que traigas a tu familia aquí», dijo él finalmente. «La casa del capataz está vacía y la he hecho restaurar. Es pequeña pero acogedora, con vistas al valle y cerca de un buen colegio». Mercedes contuvo la respiración, sorprendida por aquel giro inesperado. «Habla en serio. Necesito a alguien que entienda de olivos y de corazones rotos», respondió Alejandro. «Podrías supervisar la rehabilitación de la almazara. Con tu formación en Bellas Artes, incluso podrías rediseñar las etiquetas del aceite». Cuando sus manos se rozaron nuevamente, él retrocedió, como asustado por su propio atrevimiento. «No puedo ofrecerte lo que una mujer merece», murmuró, mirando sus piernas inmóviles. La respuesta de Mercedes lo desconcierta. «No sabes lo que merezco ni lo que deseo», dijo con firmeza. «Deja de decidir por mí.
Un silencio cargado de posibilidades flotó entre ellos. A lo lejos se escuchaban las hogueras de San Juan, donde los andaluces quemaban sus penas para renacer en la noche más corta del año. El momento mágico se rompió cuando el sonido de un motor irrumpió en la quietud. Faros de coche iluminaron el patio, y segundos después, Miguel apareció acompañado por dos hombres de traje oscuro. «Vaya, vaya, una cena romántica», exclamó con sorna. «Perdón por interrumpir, hermanito, pero los negocios no esperan». Los hombres observaban la propiedad con mirada calculadora, tomando notas en sus teléfonos. «Te presento a los inversores de Dubái», continuó Miguel, sirviéndose una copa sin ser invitado. «Están interesados en convertir esta reliquia en un resort de lujo. Firma mañana o el banco ejecutará la hipoteca». Mercedes observó cómo la expresión de Alejandro se endurecía, regresando a la máscara de amargura que tan bien conocía. Pero había algo diferente esta vez, un destello de determinación en sus ojos verdes. «La cena ha terminado», dijo Alejandro con voz gélida. «Mercedes, ¿serías tan amable de acompañarme a mi despacho? Tenemos asuntos pendientes que discutir». Mientras lo seguía hacia el interior de la casa, Mercedes sintió que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. La noche de San Juan, la noche de los milagros y las transformaciones, apenas comenzaba en Los Olivos. Una semana después de aquel encuentro, Los Olivos parecía respirar un aire diferente. Mercedes había comenzado la rehabilitación del Huerto Norte, contando con la ayuda de dos antiguos trabajadores que Alejandro volvió a contratar. Los Olivos jóvenes respondían bien a los cuidados, y los planes para la almazara avanzaban sobre la mesa del despacho que ahora compartían. La mañana comenzó como cualquier otra. El baño de Alejandro, que ahora transcurría con una camaradería silenciosa, seguido del desayuno en la terraza, donde discutían los proyectos del día. Mercedes acababa de proponer un sistema de riego por goteo cuando el sonido de tacones sobre el mármol interrumpió la conversación. Una mujer rubia, impecablemente vestida de diseñador, apareció en la terraza. Sus ojos azules evaluaron la escena con una mezcla de sorpresa y desdén. «Alejandro, mi amor, he vuelto», exclamó, acercándose para besar los labios del hacendado frente a una Mercedes paralizada. «Sofía», murmuró Alejandro tan sorprendido como incómodo. «No esperaba verte». «Claramente», respondió la mujer con una sonrisa artificial, mirando de reojo a Mercedes. «¿No me presentas a tu empleada?» «Mercedes Fernández, mi asistente personal y consultora para la rehabilitación de Los Olivos», explicó Alejandro con una formalidad que dolió a Mercedes. «Mercedes, Sofía Arellano, su prometida», completó Sofía extendiendo una mano con manicura perfecta. «O ex prometida, según como se mire. Ahora que Miguel me contó de tus problemas económicos, quiero ayudarte, cariño». Mercedes se excusó rápidamente, retirándose hacia la casa con un nudo en la garganta. Mientras recogía los planos que estaban analizando, escuchó la conversación que continuaba en la terraza. «Qué considerado de tu parte aparecer ahora que hueles dinero nuevamente», dijo Alejandro con acidez. «No seas injusto, querido», respondió Sofía con voz melosa. «Necesitabas tiempo para adaptarte a tu situación, y yo necesitaba espacio». Mercedes se alejó, incapaz de seguir escuchando. En la cocina, doña Carmela preparaba el almuerzo con movimientos bruscos que delataban su disgusto. «La señorita Sofía siempre aparece como las moscas, atraída por la miel», comentó la anciana sin disimular su antipatía. «Estuvo prometida con don Alejandro 3 años. Lo dejó una semana después del accidente». Esa tarde, mientras Mercedes trabajaba en la biblioteca, Sofía entró como si fuera la dueña de la casa. «Podemos hablar de mujer a mujer, ¿verdad?», dijo cerrando la puerta tras ella. «Vi cómo lo miras.
No sé a qué se refiere, señorita Arellano, respondió Mercedes con frialdad. Alejandro es un hombre complicado, continuó Sofía examinando sus uñas. Siempre vuelve a mí cuando toca fondo. Es un patrón que hemos repetido desde la universidad. Mercedes mantuvo la compostura, aunque sentía cómo la rabia crecía en su interior. El señor Montero es mi empleador, nada más. Por supuesto, sonrió Sofía con condescendencia. Y tú eres solo su asistente, que casualmente lo baña, lo viste y ahora rediseña su hacienda. Muy profesional. Antes de que Mercedes pudiera responder, su teléfono sonó. Al ver que era su madre, se excusó y salió al pasillo para contestar. «¿Mamá? ¿Todo bien?» La voz de Lucía llegó entrecortada por el llanto. «Mamá, tengo mucha fiebre. La abuela dice que estoy ardiendo». El miedo se instaló en el pecho de Mercedes. «Voy para allá, cariño. Dile a la abuela que llame al médico inmediatamente». Cuando colgó, encontró a Alejandro en su silla, observándola desde el final del pasillo. ¿Problemas?, preguntó con genuina preocupación. «Lucía está enferma, con fiebre alta. Debo irme ahora mismo». Mercedes corrió a su habitación y comenzó a hacer la maleta apresuradamente. Minutos después, Alejandro apareció en la puerta. «He pedido a Manuel que te lleve a la estación», dijo observándola con intensidad. «Mercedes, antes de que te vayas, hay algo que debo contarte». Ella se detuvo esperando. «El accidente», comenzó él con dificultad, «no fue como todos creen». Intentaba impresionar a Sofía, pero fue Miguel quien aflojó la cincha de mi silla de montar. Lo supe siempre, pero callar era mi penitencia. Mercedes se quedó sin aliento. «¿Sabías que tu hermano intentó matarte y guardaste silencio?» «Miguel no quería matarme, solo humillarme», explicó Alejandro. «Cuando el caballo se encabritó y caí, el daño fue peor de lo que él pretendía, y yo le dejé cargar con esa culpa, sabiendo lo que le atormentaba». «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Mercedes, confundida. «Porque temo que no regreses», respondió él con honestidad brutal. «Y porque me has enseñado que el silencio solo protege a quien hace daño». Sus miradas se encontraron, cargadas de palabras no dichas y sentimientos apenas descubiertos. «Volveré», prometió ella tomando impulsivamente su mano. «Esta vez lo prometo de verdad». La sequía llegó a Andalucía con furia implacable. El sol castigaba la tierra reseca, agrietándola como piel vieja. Mercedes había regresado de Valencia con Lucía mejor de salud, pero el panorama que encontró en Los Olivos era desolador. Los olivos más jóvenes comenzaban a marchitarse y las cisternas de agua estaban en niveles críticos. La tensión se respiraba en el aire, más espesa que el calor sofocante de agosto. Alejandro pasaba horas revisando los libros de contabilidad, buscando fondos para un nuevo sistema de riego, mientras Sofía seguía instalada en la hacienda, comportándose como la señora de la casa. «Es inútil, querido», comentó Sofía una tarde, observando a través de la ventana cómo Mercedes inspeccionaba los árboles con gesto preocupado. «Los olivos están condenados. La naturaleza ha hablado». «La naturaleza no habla, Sofía», respondió Alejandro sin levantar la vista de sus papeles. «Solo responde a lo que hacemos con ella». Miguel llegó a la hacienda al anochecer, acompañado por los mismos inversores extranjeros. Doña Carmela había preparado una cena especial, en un intento por mantener las apariencias de normalidad. Mercedes se sentó a la mesa con evidente incomodidad, consciente de la mirada evaluadora de Sofía. «He revisado la última oferta», anunció Miguel, alzando su copa. 5 millones de euros por la finca completa. «Podrías vivir cómodamente en la costa, Alejandro, sin preocupaciones, sin esta lucha constante contra la ruina. Los Olivos no está en venta», respondió Alejandro con firmeza. «Sé razonable», insistió Miguel.
La sequía terminará de matar lo que queda de los olivares, y con los precios del mercado, ni siquiera una cosecha excepcional salvaría las cuentas. Tenemos un plan, intervino Mercedes, incapaz de seguir callada. La rehabilitación de la almazara y la producción de aceite premium para mercados selectos. Los inversores intercambiaron miradas escépticas mientras Miguel soltaba una carcajada despectiva. «Estás arruinando tu vida por un puñado de árboles», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «¿Y todo por qué? ¿Por el orgullo? ¿O por impresionar a tu criada valenciana?» La habitación se sumió en un silencio tenso. Sofía observaba la escena con una sonrisa mal disimulada, disfrutando del conflicto. «Estos olivos son el alma de Andalucía», respondió Mercedes levantándose. «No son solo árboles, son historia viva, la historia de su familia». Sofía la miró con desprecio. «¿Qué sabrá una criada valenciana sobre nuestra tierra?», preguntó con desdén. 5 meses aquí y ya te crees experta en tradiciones andaluzas». Mercedes sostuvo su mirada con dignidad. «Mi abuelo era maestro almazarero en Jaén», reveló para sorpresa de todos. «Y tengo la solución para salvar la cosecha». «¿Qué solución?», preguntó Alejandro con un destello de esperanza en sus ojos. «Irrigación nocturna selectiva», explicó Mercedes. «Mi abuelo enfrentó una sequía similar en el 98. Regando solo por la noche, cuando la evaporación es mínima, y dirigiendo el agua directamente a las raíces más profundas, podemos salvar los árboles más valiosos». «Eso requeriría una inversión importante», objetó Miguel. «Dinero que no tenemos». «Propongo hipotecar mi casa en Valencia», dijo Mercedes sin titubear. «No es mucho, pero cubriría el material para empezar». Un nuevo silencio cayó sobre la mesa. Los inversores comenzaron a hablar entre ellos en árabe, claramente desconcertados por el giro de los acontecimientos. «¿Por qué harías algo así?», preguntó Alejandro, conmovido. Antes de que Mercedes pudiera responder, Sofía se levantó bruscamente. «¡Esto es absurdo!», exclamó. «Alejar a mi prometido de una oferta millonaria por un sueño romántico sobre aceitunas. Despierta, Alejandro. Esta mujer solo busca asegurarse un futuro a tu costa». «Basta, Sofía», la cortó Alejandro. «Nunca volvimos a comprometernos. Lo nuestro terminó hace años, cuando decidiste que una silla de ruedas era demasiado peso para cargar». Miguel aprovechó la confusión para presionar a su hermano. «Tienes hasta fin de mes para decidir, Alejandro. Después no podré contener al banco. La hipoteca vence y ejecutarán el embargo». Cuando la cena terminó, Mercedes salió al olivar. La luna llena bañaba los árboles con una luz plateada que los hacía parecer espectros. Sintió pasos detrás de ella y se giró, esperando encontrar a Alejandro. Pero era Miguel quien la observaba con expresión indescifrable. «Admiro tu pasión», dijo él acercándose, «pero estás luchando contra lo inevitable». «Nada es inevitable si hay voluntad de cambiarlo», respondió ella con determinación. «Interesante filosofía», sonrió Miguel. «¿Incluye también la parálisis de mi hermano?». Mercedes sintió un escalofrío al comprender la insinuación. «Él sabe lo que hiciste», respondió en voz baja. «Y yo también». La sonrisa de Miguel se congeló. En la casa, Alejandro contemplaba la escena desde su ventana, debatiéndose entre sus miedos y la esperanza recién descubierta que Mercedes había traído a su vida. La madrugada aún no insinuaba su llegada cuando una furgoneta desvencijada se detuvo frente a los olivos. De ella descendieron un anciano de rostro arrugado como una aceituna pasada y una niña de grandes ojos oscuros que miraba todo con asombro. Mercedes corrió a su encuentro, abrazando primero a la pequeña y luego sosteniendo con ternura al anciano, que parecía confundido. «Papá, esta es la hacienda de la que te hablé», explicó con paciencia, como quien habla a un niño. «Viviremos aquí un tiempo». El anciano asintió sin comprender realmente, pero sonrió al ver los olivares que se extendían hasta el horizonte.
Árboles, muchos árboles, murmuró, y por un instante su mirada pareció iluminarse con un destello de lucidez. Doña Carmela los guió hasta la casa del capataz, restaurada como había prometido Alejandro. Era una construcción sencilla pero acogedora, con suelos de terracota, vigas de madera y ventanas que enmarcaban la sierra como cuadros naturales. «¡Mira, mamá!», exclamó Lucía corriendo hacia la ventana. «¡Se ven caballos allí abajo!». Apenas habían terminado de instalarse cuando escucharon el sonido inconfundible de la silla de ruedas de Alejandro acercándose por el sendero empedrado. Mercedes salió a recibirlo con una mezcla de nerviosismo y alegría. «Bienvenidos a Los Olivos», saludó él, extendiendo un ramo de flores silvestres hacia la niña. «Tú debes ser Lucía». La pequeña asintió, escudriñando con curiosidad al hombre en la silla de ruedas. «¿Por qué usas esa silla?», preguntó con la directa sinceridad de los niños. «Lucía», la reprendió suavemente Mercedes. «No importa», sonrió Alejandro, mirando a la niña a los ojos. «Hace unos años me caí de un caballo. Mis piernas ya no funcionan como antes». «¿Te duele?», insistió Lucía. «A veces», respondió él con honestidad, «pero hoy no. Hoy estoy feliz porque habéis venido a vivir aquí». Lucía pareció satisfecha con la respuesta y se acercó para examinar mejor la silla. «Mi abuelo también necesita ayuda para caminar a veces», comentó, señalando al anciano que contemplaba el paisaje desde la puerta. «¿Puedo tocar las ruedas?». Mientras la niña exploraba fascinada los mecanismos de la silla, Alejandro observó a Mercedes con una intensidad que la hizo estremecer. «Ella es la mujer que me salvó», explicó a la niña en voz baja, sin apartar la mirada de Mercedes. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El sistema de irrigación nocturna comenzó a instalarse y los olivos más jóvenes respondían favorablemente. Lucía fue inscrita en la escuela del pueblo, donde pronto hizo amigos. Mercedes dividía su tiempo entre el cuidado de su padre, cuya condición oscilaba entre momentos de confusión total y breves instantes de claridad, y la supervisión de la rehabilitación de la almazara. La noche de la primera cosecha experimental llegó envuelta en el aroma dulzón de las aceitunas maduras. Todo el pueblo se había unido al esfuerzo, recordando tiempos mejores cuando los olivos era símbolo de prosperidad en la comarca. Incluso Sofía, que seguía instalada en la hacienda, aunque cada vez más distante, parecía impresionada por la transformación. «Nunca creí que lo conseguiríais», confesó a Mercedes cuando se cruzaron en la cocina. «Alejandro parece diferente contigo». Antes de que Mercedes pudiera responder, un grito desgarrador rasgó la noche. Provenía de la almazara. Ambas mujeres corrieron hacia allí, encontrando un caos de trabajadores que señalaban hacia el interior, donde un incendio comenzaba a extenderse entre la maquinaria recién restaurada. «¡Alejandro está dentro!», gritó uno de los hombres. «¡Y la niña también!». El corazón de Mercedes se detuvo. Sin pensarlo dos veces, se precipitó hacia el interior de la almazara en llamas. A través del humo distinguió a Lucía, atrapada tras una viga caída, y a Alejandro intentando desesperadamente alcanzarla desde su silla. «¡Mercedes!», gritó él al verla. «¡Saca a Lucía! El techo va a derrumbarse». «No sin vosotros», respondió ella, avanzando entre las llamas. «¡Sálvate tú!», exclamó Alejandro, empujando su silla hacia ella para crear un camino a través de los escombros. Y entonces ocurrió lo impensable. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro se impulsó, logrando ponerse de pie por unos segundos para empujar la viga que aprisionaba a Lucía. Sus piernas temblaron violentamente, pero resistieron lo suficiente para que la niña quedara libre. Después, colapsó. Entre Mercedes y algunos trabajadores lograron sacarlos a ambos antes de que el techo cediera por completo. La ambulancia llegó minutos después, y tanto Alejandro como Lucía fueron trasladados al hospital provincial.
Mercedes los acompañó, atormentada por la posibilidad de perderlos a ambos. Horas más tarde, en la fría sala de espera, el médico se acercó con expresión seria pero esperanzadora. «La niña está bien, solo inhalación de humo y algunos rasguños», informó. «En cuanto al señor Montero, hay algo extraordinario. Las pruebas muestran actividad nerviosa en sus piernas. La parálisis era parcialmente psicosomática». Mercedes entró temblorosa en la habitación donde Alejandro descansaba, conectado a monitores que pitaban con tranquilizadora regularidad. «¿Por qué no me dijiste que estabas recuperando sensibilidad?», preguntó cuando él abrió los ojos. «Porque temía que te quedaras por lástima, no por amor», respondió Alejandro con voz ronca por el humo. «¿Cómo está Lucía?» «Está bien, gracias a ti», sonrió Mercedes tomando su mano. «Eres un héroe para ella ahora». «Y tú para mí», susurró él, entrelazando sus dedos con los suyos. La primavera siguiente llegó a Andalucía con una explosión de colores. Los campos alrededor de los olivos se cubrieron de amapolas rojas y margaritas silvestres, mientras los olivos exhibían sus primeros brotes nuevos. Era el día del concurso de aceite de oliva en Jaén, y toda la hacienda bullía de actividad desde el amanecer. Mercedes terminaba de arreglar el pelo de Lucía cuando escuchó un golpeteo en la puerta de la casa del capataz, que ahora era su hogar. «¿Estáis listas?», preguntó Alejandro desde el umbral, apoyado en un bastón de madera de olivo tallada. «El coche espera». La rehabilitación había sido lenta pero constante. Tras meses de terapia, Alejandro había recuperado parte de la movilidad en sus piernas. Los médicos hablaban de un milagro médico, pero Mercedes sabía que el verdadero milagro había sido la transformación interior del hacendado. «Papá no quiere venir», explicó Mercedes refiriéndose a su padre. «Está teniendo un mal día. Doña Carmela se quedará con él», respondió Alejandro, acercándose para besar su mejilla. «Hoy es nuestro día». El centro de convenciones de Jaén resplandecía con los estandartes de los productores más prestigiosos de toda España. La botella de aceite Los Olivos, Renacimiento, con su elegante etiqueta diseñada por Mercedes, ocupaba un lugar de honor entre las muestras finalistas. La historia de la recuperación de la hacienda se había extendido por la región, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y superación. «El primer premio en la categoría de aceite ecológico es para», anunció el presentador, creando un momento de tensión, «Aceites Los Olivos». La sala estalló en aplausos mientras Alejandro, apoyado ligeramente en su bastón, y Mercedes subían al escenario acompañados por Lucía, que saltaba de emoción. Al recibir el trofeo, Alejandro se acercó al micrófono. «Este premio pertenece a Mercedes Fernández, quien me enseñó que hay caídas que te levantan», dijo mirándola con devoción. «Y a todos los trabajadores de Los Olivos, que creyeron cuando nadie más lo hacía». La celebración en la hacienda fue memorable. Los olivos se iluminaron con farolillos, y una gran mesa se dispuso bajo las estrellas para todos los trabajadores y vecinos. El vino corría generoso y la música flamenca se mezclaba con risas y conversaciones. «Nunca había visto Los Olivos así de vivo», comentó la tía Pilar, observando cómo Alejandro bailaba torpemente con Lucía, todavía apoyado en su bastón. «Has traído el alma de vuelta a esta tierra, niña». Mercedes sonreía cuando notó una presencia a su lado. Era Sofía, elegante como siempre, pero con una expresión diferente en su rostro. «Vengo a despedirme», anunció, «y a darte esto». Le entregó un sobre con documentos legales. Mercedes los abrió con desconfianza. «La mitad de la hacienda me pertenece por derecho», explicó Sofía. «Alejandro firmó un acuerdo antes del accidente, pero he decidido vender mi parte a ti. No puedo permitirme». «Ya está pagado», interrumpió Sofía. «Considéralo mi regalo de bodas. Cuida de él mejor que yo». Antes de que Mercedes pudiera responder, Miguel apareció entre la multitud con varios guardias civiles. «Lamento interrumpir la fiesta», anunció con una sonrisa tensa.
pero vengo a reclamar mi parte de los olivos. Tengo documentos que prueban que mi hermano no está capacitado para gestionar la propiedad. Un silencio tenso cayó sobre la celebración. Alejandro se acercó, enfrentando a su hermano. «Tus juegos han terminado, Miguel», dijo con una calma sorprendente. «Sabemos lo que hiciste con mi caballo y cómo has estado saboteando la hacienda. Pruébalo», desafió Miguel. De entre la multitud surgió una figura inesperada. El padre de Mercedes, con los ojos más lúcidos que en meses, se acercó tembloroso pero decidido. «Miguel me confesó todo durante mis cuidados», declaró con voz clara. Pensó que no lo recordaría, que mis palabras no tendrían valor, pero algunos recuerdos son demasiado fuertes para borrarlos, incluso para el Alzheimer. Los guardias intercambiaron miradas incómodas mientras Miguel palidecía visiblemente. «Francisco Fernández aún tiene momentos de absoluta lucidez», confirmó el médico del pueblo, también presente en la celebración. «Y su testimonio sería válido ante un juez». Miguel, acorralado, optó por la retirada estratégica. «Quédate con tu maldita hacienda», espetó a su hermano. «Siempre fuiste el favorito de papá. Yo me largo a Madrid». Cuando la normalidad regresó a la fiesta, Mercedes encontró a Alejandro bajo el olivo centenario que presidía la finca. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de alegría y paz. «Hace un año viniste aquí como mi cuidadora», murmuró, tomando sus manos. «Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». 3 meses después, los olivares fueron testigos de una boda sencilla pero emotiva. Alejandro, vestido con traje oscuro, esperaba bajo un arco de flores silvestres. A su lado, Lucía esparcía pétalos de olivo, una tradición inventada por ella misma. Mercedes avanzó del brazo de su padre, que en uno de sus momentos de claridad la miraba con orgullo. La mayor sorpresa llegó cuando Alejandro, ante la mirada emocionada de todos los presentes, dejó su bastón a un lado y caminó por sí mismo los pasos que lo separaban de Mercedes para recibir a su futura esposa. «El verdadero milagro no es que yo camine», susurró mientras tomaba sus manos frente al altar improvisado, «sino que tú me enseñaras a vivir de nuevo». Bajo la sombra protectora de los olivos centenarios, 2 vidas marcadas por el dolor encontraron finalmente su camino hacia la luz. Y la tierra andaluza, testigo silencioso de su historia, continuaría dando frutos por generaciones, regada con el amor de quienes supieron ver belleza incluso en las ramas más torcidas.